El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Como este fariseo y este publicano del que nos habla el Evangelio de San Lucas, cada uno de nosotros ha venido también al templo para este encuentro vivo y personal con el Señor. Es una cita con Dios, en donde tenemos la oportunidad de presentarnos ante Él tal y como somos. Muy probablemente somos nosotros un poco como el fariseo fuera del templo, que se caracterizaban y se preocupaban por ser fieles cumplidores de la ley. Eran hombres buenos, procuraban vivir austera y rectamente. Pero también llevamos un poco del publicano. El fariseo no se equivoca en la descripción cuando se refiere a los demás como adúlteros, injustos, ladrones, tramposos, deshonestos. Y entonces refleja la condición pecadora que todos y cada uno de nosotros arrastramos. Tenemos un poco de fariseos, tenemos un poco de publicanos. Pero ninguno de los dos modelos es el ideal, porque fíjense que una vez que ingresan al templo, se invierten las situaciones. El que era un hombre bueno, el que era un hombre que se preocupaba por agradar a Dios, porque conocía su palabra y su ley, se le sube ese delirio de santidad a la cabeza y entonces desprecia a los demás. Fíjese la oración que realiza: te doy gracias porque no soy como los demás, y empieza: ladrones, injustos, adúlteros, ni soy como ese publicano que está ahí al lado mío. Es la oración que él en su mente está haciendo. Y yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Le hace una relatoría a Dios de lo bueno que es, como diciéndole: bueno, págame, Señor, lo que me merezco. Y entonces la salvación, la bendición, el auxilio de su gracia, de su misericordia, de su providencia deja de ser un regalo de Dios y se convierte en una exigencia que le plantea a Dios. Cuidado con considerarnos demasiado santos. El único santo y perfecto es Dios, y eso jamás nos va a dar a nosotros el derecho de juzgar a los demás y menos aún menospreciarlos, porque justamente esa fue la perdición de este hombre. Por eso dice al final del Evangelio: este no bajó a su casa justificado. Pero el que era el malo, el que afuera vivía perdidamente, entra al templo y adopta una actitud maravillosa, porque no olvida su conciencia de pecado. Pero ojo, no sucede lo que pasa en nuestro tiempo y ha pasado siempre en muchos, y es que nos mentimos a sí mismos diciendo: Dios me conoce tal y como soy, por eso ¿para qué voy a cambiar? Dios me ama así, Dios me dará la salvación, Él conoce mis fragilidades, pero no hace nada ni se empeña por superarlas, por salir adelante, por tratar de agradar a Dios en su vida. En lugar de amoldarse a la voluntad de Dios, es como que: Dios, amóldate a mí, tú me conoces,
Y eso pone en grave riesgo nuestra salvación, porque sería como confundir la misericordia de Dios con alcahuetería de parte de Dios. Y entonces medimos a Dios según nuestros estándares flojos y permisivos, y eso no es así. Este hombre no, este hombre entra y fíjense su oración tan puntual y tan sencilla: oh Dios, ten compasión de este pecador. Y dice el relato, ni siquiera se atrevió a levantar la mirada al cielo, porque era consciente de su tierra. De la tierra hemos salido, acuérdense, según el Génesis. Esa mirada al suelo implica recordar de dónde salimos, cuál es nuestra fragilidad. Dice San Pablo, somos frágiles vasijas de barro. Es eso. Mientras que el otro muy erguido allá delante de Dios, mirando al cielo, creyéndose dueño ya del cielo porque lo merece. Fíjense la discrepancia entre las dos actitudes. Es así como la palabra de Dios hoy nos lleva a pensar que, siendo conscientes de nuestra fragilidad humana, siendo conscientes de nuestro barro, siendo conscientes de nuestro pecado, empeñémonos por recorrer el camino de la salvación, apoyados en las ayudas espirituales que Dios nos ha dejado. En la vida misma de la iglesia tenemos los sacramentos, tenemos la palabra de Dios que nos instruye sobre lo que tenemos que hacer y por lo tanto nos da el conocimiento para saber qué es lo que necesito quitar de mi vida, qué es lo que necesito conservar y qué es lo que me falta aún por alcanzar. La palabra de Dios es un manual que nos da a nosotros todos los elementos necesarios para apropiarlos en nuestra vida y poder alcanzar la meta, la corona de gloria que no se marchita, dice San Pablo, que es la vida eterna. Y tenemos la oración, donde yo reconozco mi fragilidad, donde yo tengo la posibilidad de pedir perdón, donde yo puedo hacer un balance de mi vida, donde yo, como este hombre, puedo clamar la misericordia de Dios, que luego me podrá llevar desde un buen examen de conciencia al sacramento de la reconciliación. Dios ya nos ha dejado equipados. Utilicemos lo que Dios dispuso como ayuda espiritual para nosotros, porque su interés es claro. Así nos lo muestra la palabra de Dios en la segunda carta de Timoteo: que todos los hombres se salven, que ninguno de sus hijos se pierda. Ese es el querer de Dios, pero Él no nos va a obligar. Él requiere nuestra cooperación. Este hombre, el publicano, tuvo la humildad de reconocer su creaturalidad, su tierra, su barro, su pecado, y por eso dice el texto: bajó a su casa justificado, es decir, bajó a su casa reconciliado. Pero eso va unido a un firme propósito de querer enderezar su vida. De nada les sirve a ustedes, queridos hermanos, confesarse y pretender seguir igual. Que cada confesión que usted haga, por eso lo importante es que sea frecuente, al menos 2 veces al año, que cada confesión que tú hagas le permita ir mejorando un aspecto de pecado del que confiesas, uno solo. Es una muestra de su arrepentimiento a Dios. Esa es la mejor penitencia. Penitencia no es que el Padre le diga, rece 3 Padres Nuestros y 3 de María. No, eso tiene que hacerlo. Y más. A veces dicen Padre y la penitencia, y uno les acaba de decir, elija 1 o 2 aspectos en su vida, corríjalos, trate de superarlos para que la próxima confesión ya no tengan que aparecer. Y le preguntan a uno que la penitencia, Padre. No escuchamos. Y esa sordera es la que nos lleva a la perdición, porque nos cuesta escuchar lo que Dios nos dice. Ten en cuenta que allí no es el Padrecito, es Dios quien te habla. Es el Señor que te instruye, es el Señor que te recibe en la figura visible de su ministro, pero donde Él es el que le administra el perdón. Dejémonos siempre alcanzar por esa misericordia de Dios, y también nosotros bajar justificados a nuestra casa. Llegar siempre con la convicción de que es posible ser mejores,
de que es posible progresar espiritualmente y de que podemos nosotros sencillamente agradar a Dios con nuestra vida. Démosle gracias entonces hoy al Señor por esta palabra, que sea Él el que nos encamine siempre en su presencia y que nos ilumine con la efusión de su Santo Espíritu. Con mansedumbre y humildad recibamos siempre ese auxilio de la misericordia de Dios. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos.